En cierta ocasión, llevé mi auto a hacer un service a la concesionaria. Y cuando fui a pagar a la caja, encontré allí una leyenda. La leyenda decía: si usted no lo pagó caro, otro lo pagará por usted. En conclusión, si no quiso hacer un buen trabajo y no le puso los repuestos originales, a quien usted le vende el vehículo lo va a pagar caro. Muchas veces en la vida o con nuestra familia nos ocurre lo mismo. La falta de posibilidades, por falta de tiempo o por malas decisiones, son nuestros hijos los que lo pagan más caro. Si vamos a la historia del pueblo de Israel, cuando ellos conquistaron a la tierra, llegaron a la tierra de la promesa y debieron entrar, debían conquistarla. Dios ya le había entregado esta tierra y ellos tenían que entrar, pero vencer a todos sus enemigos. Pero Israel no terminó con sus enemigos. Subestimó el poder de ellos y pactó con ellos. Esto es lo más difícil, lo más grave que hizo. Finalmente decidió convivir con sus enemigos. Y poco a poco fueron cediendo a la adoración de sus ídolos. Esto fue importante, tremendo. El problema es que sus hijos pagaron el precio más caro de esta falta de actitud del pueblo de Dios. Los hijos de Israel se habían ido, dice, cada uno a su casa. Así dice Josué capítulo 2. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y cuando toda la generación que vivieron los milagros de Dios murió, se levantó después de ello otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho. Esto lo dice la palabra. Es tremendo esto. El apóstol Pablo nos enseña algo que es importante para nosotros en estos tiempos. Estas cosas, dice 1 Corintios 10:11, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que toda la palabra, toda la escritura, así dice la misma Biblia, toda la escritura es inspirada divinamente por Dios y útil. Toda la escritura. Toda la historia no es solo historia o cuentos, sino es historia de un pueblo que probablemente como hoy le tocó andar. Y aquel pueblo y la enseñanza que la misma escritura nos deja es para que nosotros hoy podamos aprender y usarla de ejemplo. Podemos hoy fijarnos este ejemplo y aplicarnos. Hoy Dios no nos manda, fijémonos esto, hoy Dios no nos manda a luchar contra personas, ni con armas físicas, sino que nuestra lucha es contra el reino de las tinieblas, es una guerra espiritual. Dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Debemos tener en cuenta esto. Nuestra lucha no es con nuestra familia, con el vecino, con el gobierno. Nuestra lucha es contra reinos espirituales de maldad que
aprovechan situaciones para ellos interferir, si es posible, en nuestra relación con Dios. Nos encontramos hoy conviviendo, en nuestro entorno, conviviendo con el pecado a nuestro alrededor. Y este es nuestro verdadero enemigo y tenemos que tenerlo en cuenta. Si no tenemos cuidado y nos apartamos, sufriremos pérdidas, seguramente. Si no enseñamos a nuestros hijos a buscar a Dios, les traerá malas consecuencias. Como decía la leyenda escrita allí en la caja, si nosotros los padres no lo pagamos caro, ellos los pagarán por nosotros. Nos preguntamos, ¿qué pudo ocurrir que la gente que sucedió a Josué no conoció a Dios? Así dice la Biblia. Los padres conocieron los milagros, vivieron los milagros en el desierto, pero la gente o la generación que siguió Josué nos decía el relato que no conoció a Dios. Dice, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Esto puede ser un principio. Josué los mandó que obedecieran a Dios, hizo pactos con ellos, hizo que el pueblo hiciera pacto con Dios y los mandó a su casa, ahora cada uno a su heredad. Y Dios llevó a Josué. Josué no estaba ya en escena en este tiempo. Y el pueblo de Israel se volvió a sus ciudades y probablemente se dedicó a acomodar o a construir sus casas. Ahora descansaban de la guerra, ya no había más guerra. Se acomodaron y se olvidaron probablemente de Dios. Creyeron que ya estaba terminado y que no era tan necesaria la comunión con Dios. Y ocurrió lo más grave. En vez de conquistar a sus enemigos y echarlo como Dios había dicho, se compadecieron de sus enemigos y lo dejaron vivir entre ellos, pensando que los podían controlar. Cuando querramos, lo echamos y si no, los usamos. ¿Qué ocurrió con los padres? Con los que habían vivido en el desierto y se empezaron a acomodar. Los padres se descuidaron y no fueron capaces de enseñar a sus hijos a conocer al Dios verdadero. Tremendo. Es aplicable, como dice Pablo, que las cosas que le ocurrieron a aquel pueblo son para nuestra enseñanza hoy. Sacamos enseñanza de esto. Tal vez nosotros hoy nos encontramos ocupados en problemas urgentes. ¿Quién no puede decir que lo que estamos viviendo en estos tiempos son circunstancias difíciles, muy difíciles, económicas, de sanidad, de cuántas cosas, de trabajo, cuántas cosas se ha incrementado el problema en la sociedad y por lógica en la familia? Y probablemente estas circunstancias difíciles y urgentes están haciendo que lo más importante, o a lo más importante que es nuestra comunión con Dios, la estemos dejando a un lado. Esto es lo que hizo aquel pueblo. Se volvieron a sus casas, empezaron a dedicarse a todo el acomodarse y se olvidaron de Dios. Tal vez, y por qué no, estemos un poco ya cansados de esto. Tal vez estamos desanimados, no vemos salida.
¿Cuántas familias no ven salida verdaderamente en lo económico y cuántas cosas parecen venirse y escapársele de las manos? Tal vez no vemos salida y entonces preferimos, como a veces suele ocurrir, bajar los brazos. Y preferimos, como aquel que hizo un trabajo en su vehículo, no pagar tan caro el repuesto ni la mano de obra. Busco una alternativa. ¿Y cuántas veces buscamos alternativas y ocurre que las alternativas están yendo en contra aún de nuestra familia y de nuestros hijos? ¿En cuántas familias o en cuántas personas ocurre que, como ocurrió con el pueblo de Israel, no conquistaron al enemigo, le permitieron vivir en un lugar más difícil y hicieron pactos? ¿Cuántos en estos tiempos, por estas circunstancias, están dejando de mirar al enemigo como enemigo y se empieza a convivir con el enemigo que, aunque haga pacto, sigue siendo enemigo? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Dejamos o se deja vivir el pecado dentro de nuestras vidas y, por lógica, dentro de nuestras familias. Y sin darnos cuenta, terminaremos algún día vencidos y el enemigo nos destruirá. Aceptamos, en cuantos en estos tiempos se aceptan diferentes pensamientos y se permiten distintas cosas y nos permitimos algunas libertades, como celos, enojos, falta de perdón, hasta inmoralidad. Esto le trae mal ejemplo a nuestros hijos, quienes seguramente repetirán la historia. Dice que se levantó una generación que no conoció a Dios en aquel tiempo, y en estos tiempos difíciles debemos estar alertas a que el enemigo no ha bajado los brazos, solo probablemente esté cambiando de táctica. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser apercibidos en estos tiempos, que tal vez tenemos más tiempo para estar en casa y creemos que podemos estar distendidos. Y programas de TV y series de TV han pasado a ocupar un lugar importante. Y pasamos tiempo con programas, pasamos tiempo tal vez en otras actividades. Pasamos tiempos en las redes sociales. Esto ha pasado a ser muy común. El tiempo que se emplea en las redes sociales, sin darnos cuenta que vamos copiando los modales que otros tienen. Vamos copiando las prácticas, vamos escuchando conversaciones y ya no nos molestan algunas conversaciones o algunas palabras o algunas imágenes que se ven. Nos vamos acomodando a convivir con el enemigo. El problema es que dejamos muchas veces a nuestros hijos que ellos gobiernen y que ellos manejen su celular. Y a lo mejor entran a programas, a dibujos, a videos que no son sanos, y juegos, donde en este tiempo los juegos aún para los niños hay brujería, hay sensualidad y hay prácticas inmorales.
deberíamos controlar un poco, pero se nos está escapando muchas veces de las manos estas cosas. Ocupamos el tiempo en lo urgente y lo necesario lo estamos dejando a un lado. En Israel, tengamos en cuenta, los padres no se dedicaron a formar una nueva generación. No se dedicaron a enseñar a sus hijos la ley de Dios. No se dedicaron a contarle a sus hijos probablemente cómo Dios había hecho milagros y los había sacado no solo de esclavitud, sino lo había hecho pasar por el desierto sin que sus ropas se gastaran, sin que tuviesen que cambiar el calzado, y aún con alabanza a Dios salían y el enemigo era vencido, porque Dios vencía a sus enemigos. Y esta vivencia se las olvidaron, no se la contaron a sus hijos, porque la palabra dice que se levantó otra generación que no conoció a Dios. Estamos en estos tiempos, hermanos, en riesgo, en estos días de poco compromiso con Dios, de poco compromiso con la iglesia y sin practicar los dones que el Señor nos dio. La iglesia no tiene las actividades que normalmente tiene. Estamos tal vez mucho más tiempo en casa y esto nos lleva, y no debería ser así, pero esto nos ha llevado a tener poco compromiso con Dios, por lógica, poco compromiso con la iglesia. Muchas veces la iglesia está presente, pero si podemos nos conectamos, si podemos no nos conectamos, y esta actitud nos está jugando en contra. Nos estamos acostumbrando o nos podemos acostumbrar, porque tal vez usted me diga, a mí no me ocurre, bien, gloria a Dios, pero nos podemos acostumbrar a vivir una vida liviana. Podemos acostumbrarnos a vivir distendidos. Usamos nuestros tiempos como bien nos parece. Y tal vez con entretenimientos vacíos de contenido espiritual, estamos distrayéndonos. El tema es que esta conducta la estamos enseñando o transmitiendo a nuestros hijos como normal. Ellos que hoy están lejos de la comunión con la iglesia, ellos que no ven una imagen tal vez de autoridad en la iglesia, ellos que no pueden compartir, están probablemente en sus mentes creyendo que esto es normal. Y sabemos que esto no es lo más normal. El tema es, ¿la iglesia ha desaparecido? El hecho que no nos podamos congregar quiere decir que no pertenecemos más a un cuerpo, a un reino o a una iglesia. Querido, la iglesia está en cada uno de nuestros corazones, porque todos somos el cuerpo de Cristo. El hecho es que estemos viviendo de otra manera no quiere decir que la iglesia no exista. No quiere decir que nosotros no tengamos obligaciones para con Dios y para con nuestros hijos. Miremoslos tal vez de otra parte. Hoy, si queremos ser testigos hasta el fin del mundo, como Dios nos mandó, no hay obstáculo. ¿No será que tenemos que aprender a convivir o a mirar de otra manera estos tiempos y aprovechar bien el tiempo como el Señor nos manda? Porque los días son malos. Es verdad,
los días son malos. ¿Y cómo hacemos para aprovechar bien el tiempo? Pues tenemos más tiempo para tener comunión con Dios. Pues tenemos los medios necesarios. Ya no es necesario irse de misionero a la China. Llegamos a la China en minutos o en segundos. Podemos comunicarnos con el mundo a través de un mensaje de texto, a través de una llamada telefónica. Querido hermano, es hora de que practiquemos la evangelización con el sistema que Dios nos ha permitido vivir. El diablo nos ha ganado ventaja. Ya usa el sistema, que no necesariamente tiene que ser diabólico ni tiene nada que ver esto. El sistema, el enemigo usa el sistema aún para hacer que la iglesia se aleje de Dios con tanta influencia satánica y aún con tantos mensajes que creemos que son cristianos y a veces nos hacemos ecos y lo escuchamos y no es más que confusión y trae confusión al Hijo de Dios. Tenemos la palabra escrita más segura, profética, más segura a la cual estar atento es la Biblia, no otras profecías que se levantan en estos tiempos y confunden. Tengamos en cuenta la palabra de Dios, podemos aplicar más tiempo a orar, más tiempo a leer la palabra de Dios, más tiempo a evangelizar, tomar el teléfono y tener un discípulo. ¿Cuántos discípulos estás haciendo en este tiempo? Y tal vez me digan, no puedo salir, no me puedo mover, pero sí tenés un medio de comunicación con el que podés hacer que un amigo se convierta y discipularlo todos los días. Es cuestión de aprovechar bien el tiempo y aprovechar los medios que el Señor nos ha dado. No solo esperar que un salón se abra para juntarnos y si no se terminó la iglesia. No, querido, la iglesia está en cada uno de nosotros. Este es el tiempo que el Señor nos ha dado y que no se le ha escapado de sus manos para que con los medios que nos ha dado podamos estar en relación directa con la iglesia, en relación directa con el mundo y podamos enviar el mensaje del Señor de salvación que tanto necesita el mundo. Terminamos con este llamado. Dice que Jehová levantó jueces que los liberasen de las manos de lo que los despojara. Cuando el pueblo de Dios, esta nueva generación, no conoció a Dios, Dios no se desentendió de su pueblo, sino que le levantó jueces. Y cuando un juez juzgaba, el pueblo volvía a Dios. Y cuando este juez desaparecía, Dios le levantaba otro más, porque el propósito de Dios era permanecer en comunión y en contacto con su pueblo. Y resulta que cuando esto ocurrió, Dios le levantó jueces que lo liberasen, dice, de las manos de los que los despojaban. Seguimos teniendo el mismo Dios, ocupado de la iglesia de la misma manera. Y Dios está en estos tiempos levantando una manera de comunicación, una manera de llegar a nosotros diferente, pero que tenemos que ser atentos y verla, qué es, cómo es que Dios quiere moverse en estos tiempos. Dice, el Señor le dice a Salomón, en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, cuando Salomón dedica el templo y le pide a Dios que se haga presente y que se manifieste en ese lugar. Y Dios le dice, yo me voy a manifestar, pero si en tiempos el pueblo se aleja, yo le voy a dar una salida. Y le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. La tierra está enferma. La sociedad está enferma. El hombre está enfermo. ¿Y qué hacemos como iglesia? Esperamos que se abran las puertas para ir a algunos. Esperamos que alguien nos mande un mensaje. No, querido hermano, querida iglesia, esto empieza personalmente y en familia. Si se humillare mi pueblo. Y segundo, y oraren. Y tercero, buscar en mi rostro. Y cuarto, se convirtieren de sus malos caminos. Esto lo vas a ver vos como deber en tu casa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, no está hablando del mundo, no está hablando del sistema, no está hablando de aquel que no tiene a Cristo, está hablando de su pueblo. Y si su pueblo se humilla ante Dios y se postra ante Dios orando y pidiendo no solo por sus bienes y por la sanidad y por su prosperidad, sino pidiere por lo que Dios quiera hacer en estos tiempos. Sabiduría, dice el Señor, si te falta sabiduría, pedile a Dios, te va a dar abundantemente, sin reproche. Pidámosle al Señor sabiduría para que sepamos cómo tenemos que movernos en casa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. En este tiempo, cuando la venida del Señor está cerca y cuando probablemente el Señor quiera hacer la última cosecha y la esté apuntando para hacerla a través de los medios que Él nos ha dado. No nos desanimemos, no bajemos los brazos, no gastemos el tiempo en cosas que no tienen sentido, sino empecemos a aprovechar bien el tiempo, nos humillemos ante Dios, oremos, busquemos el rostro del Señor. Y entonces, si dejamos nuestros caminos, Él abre un camino nuevo y vivo. Y el Señor hará con vos y conmigo grandes cosas en este tiempo. Nadie queda fuera del propósito de Dios en estos tiempos. Iglesia, nos levantemos en este tiempo en victoria. Oramos. Y si el Señor nos permite congregarnos al 100%, gloria a Dios. Si nos permite congregarnos al 50%, si no nos permite congregarnos y estar en casa, es el tiempo y la voluntad de Dios que lo permite así. Pero el testimonio no se cierra, pero la iglesia no se acaba. Está en tu corazón, está en mi corazón, está en tu disposición y en la mía. Que el Señor nos bendiga.